¿Qué tal? En este video vamos a estudiar una técnica de integración llamada integración trigonométrica, la cual consiste en utilizar la trigonometría, específicamente identidades trigonométricas, para llevar una integral compleja a una integral más simple y luego entonces poder aplicar alguno de los métodos que hemos visto, recordando que solamente cualquier integral podría ser resuelta, ya sea con una sustitución o bien con el método de partes, integración por partes o sustitución. Cualquiera de las dos es la que tendríamos que aplicar. Pero bueno, cuando nosotros tenemos integrales trigonométricas, es muy frecuente que éstas se nos compliquen un poco y que sea necesario aplicar identidades trigonométricas. Veamos este primer ejemplo. Queremos integrar coseno de teta por el seno cuadrado de teta respecto a teta. Y aquí lo que yo les recomiendo, ya lo había mencionado en algún video anterior, es siempre intentar hacer una sustitución. Si la sustitución es posible, directa, así como está, pues entonces nos quitamos de problemas. La verdad es que este ejercicio está muy sencillo porque sí podríamos aplicar una sustitución. Si se dan cuenta, el seno lo podemos considerar como una u y luego entonces nos quedaría u cuadrada. La derivada del seno nos generaría el coseno, que es este que está de este lado, y podríamos así simplificarlo dejando una integral muy sencilla. Vamos, hagamos eso que les menciono. Si nosotros lo hacemos tendríamos lo siguiente. El seno cambiaría por una u y entonces si nosotros sacamos el diferencial de teta, bueno, primero sacamos la ecuación de diferenciales, la derivada de u y la derivada de seno, que es el coseno de teta respecto a teta. De aquí despejamos de teta y tendríamos que d teta es igual a du sobre coseno de teta. Hacemos ese cambio de este lado de la integral y tendríamos entonces coseno lo dejamos en su lugar y en lugar de poner seno ponemos u cuadrada. Vean que solamente tomamos el seno, el exponente 2, lo dejamos en su lugar quedando u cuadrada. Y en lugar de d teta lo vamos a sustituir por du entre coseno de teta. Tenemos una sustitución simple como la que ya habíamos visto en el video de sustitución o método de sustitución y no tenemos ningún problema en hacerla. Vean cómo aquí ya tenemos un coseno arriba, un coseno abajo, que es lo que les platicaba hace un momento. Estos podríamos eliminarlos sin problema alguno, dejando una integral muy sencilla. En este caso, la integral que nos quedaría sería u cuadrada respecto a u, una integral totalmente válida. Recordando que en el método de sustitución, la idea es cambiar una integral complicada por una integral más sencilla, lo cual ya hemos logrado. Y entonces, una vez que tenemos esto, lo integramos. La integral de u cuadrada es igual a un tercio de u cúbica. Si nosotros regresamos el valor de u, vemos aquí que u era seno de teta, entonces tendríamos que es un tercio del seno cúbico de teta más c por c indefinida. Luego entonces ya tenemos la respuesta. Lo que quiero que noten en este ejemplo, que en particular este no pertenece a la técnica de integración trigonométrica, aunque hay funciones trigonométricas, no pertenece a ello. Se pudo resolver con una sustitución simple o directa. De aquí en adelante vamos a llamarle de esa manera, sustitución directa. Este se pudo sustituir directamente aquí, u por seno, y entonces nos facilitó las cosas colocando ya la respuesta sin problema alguno. Pero el método trata de integración trigonométrica, aplicar identidades para cuando no se pueda. ¿Por qué aquí no fue necesario aplicar ese método de integración trigonométrica? Vamos, prácticamente porque tuvimos aquí la idea de que el seno podría ser u y esto que tenemos de este lado llamado coseno de teta lo vamos a considerar algo así como un comodín. ¿Qué es un comodín? Bueno, que cuando tú haces la selección de u, entonces prácticamente la derivada de este, cuando lo despejes, habría de generar a este comodín que tenemos de este lado. Luego entonces provocaríamos precisamente esto. Esta vez se pudo eliminar este coseno de teta que nos quedó aquí debajo con el que estaba aquí arriba y la integral quedó muy sencilla. Pero ¿qué pasaría si este comodín no existiera? Si el coseno no estuviera, si solamente quisiéramos integrar el seno cuadrado de teta. Veámoslo en un siguiente ejemplo. Bien, pues aquí tenemos el ejemplo que les menciono. Imagínense que queremos integrar la función seno cuadrado de teta, pero esta vez no tiene un coseno a un lado como el ejemplo anterior. Luego entonces no podríamos aplicar una sustitución directa, sino más bien aquí sí requerimos este método llamado integración trigonométrica, el cual consiste en aplicar
identidades trigonométricas para simplificar la función y luego entonces la integral. En este caso, en lugar de seno cuadrado, si se dan cuenta, no podríamos integrarlo puesto que no puedo aplicar una sustitución ahí. Si hago que u sea el seno, su derivada es el coseno y no podría eliminarlo. Si hago que sea seno cuadrado, queda peor porque para derivarse se utiliza regla de cadena, va a quedar seno y va a quedar un coseno y entonces no podríamos jamás eliminarlos. Luego entonces no se puede aplicar una sustitución, sino más bien tenemos que hacer una integración trigonométrica. ¿En qué consiste el método? Bueno, apoyarnos de identidades trigonométricas. En este caso voy a utilizar esta identidad. Sabemos que el seno cuadrado de un ángulo es igual a la mitad de la diferencia entre uno y el coseno del doble de ese ángulo. Se llaman ángulo mitad. Este tipo de identidades son muy útiles para cuando se pretende cambiar alguna identidad que tiene una potencia, seno, coseno, cuadrados, por algo diferente, que en este caso es un ángulo al doble que tendríamos, por ejemplo, aquí en el coseno. En la parte de materiales podrán descargar sus formularios y ahí también habrá de aparecer muchas de las identidades que se estarán utilizando en todos estos ejemplos. Bueno, pues entonces vamos a ver. La integral del seno cuadrado de teta no lo puedo resolver, pero si cambiamos seno cuadrado de teta por su identidad trigonométrica, que es igual a un medio de 1 menos el coseno de 2 teta, entonces tendríamos esta nueva integral, la cual ya sería mucho, pero mucho más sencilla que la primera para resolver. O más bien podríamos decir que esta ya se puede resolver. ¿Qué haríamos? Primero vamos a sacar un medio de la integral, puesto que es una constante que aplica a todo. Y entonces nos quedaría la integral de dos términos, en este caso el 1 y la función coseno de 2 teta respecto a teta. Vean ahora, tú no puedes resolver seno cuadrado, pero coseno de 2 teta sí se puede resolver con una simple sustitución. Veamos, la respuesta sería un medio que está fuera de la integral habría de dejarse tal cual. Y la integral de 1 es sencilla, simplemente nos daría teta. La integral de 1 respecto a teta es teta menos, y aquí ya tendríamos que resolver entonces ahora la integral del coseno de 2 teta. Pero este no nos preocupa porque la integral de esta función sería muy sencilla. La voy a escribir aquí debajo. La integral del coseno de 2 teta respecto a teta. Vamos a desarrollarla. Esta se puede hacer con una simple sustitución. Si nosotros planteamos que u sea 2 teta, su diferencial sería entonces 2 respecto a teta, y si despejamos de teta nos quedaría un medio del diferencial de u, o simplemente du entre 2. Hacemos ese cambio y tendríamos lo siguiente. La integral del coseno de 2 teta podría quedar como la integral del coseno de u, reemplazando 2 teta por u. Y en lugar del diferencial de teta tendríamos du entre 2. Y ya tenemos una integral más sencilla en este momento. Vamos a simplificarla un poco. Tendríamos un medio afuera, la integral del coseno de u respecto a u. Recuerden el método de sustitución, ya puede aplicarse acá. Hemos cambiado esta integral complicada, coseno de 2 teta, por una integral sencilla llamada coseno de u, la cual podemos integrar sin ningún problema. Tendríamos entonces, esto es igual a un medio que se quedó en su lugar por ser una constante, y la integral del coseno de u es igual al seno de u. Luego entonces regresamos el valor de u, tendríamos que la integral del coseno de 2 teta es igual a un medio del seno de 2 teta. Ahora bien, este resultado lo queríamos acá arriba. Decíamos que la integral que estamos resolviendo era precisamente la de seno cuadrado. La integral de 1, ya quedamos que si yo integro 1, su respuesta sería teta, menos la integral del coseno de 2 teta, que fue todo esto que tenemos de este lado. Simplemente vamos a copiarlo hacia acá. Tendríamos entonces un medio de teta menos un medio del seno de 2 teta. Esta sería la solución prácticamente que tendríamos, le agregamos más c y ya está. Noten entonces, para resolver una función como por ejemplo este, seno cuadrado de teta, no se puede aplicar una sustitución directa así como tal, sino más bien lo que hacemos es cambiar esta función por una función equivalente. A eso se le llama identidades trigonométricas. Hemos cambiado el seno cuadrado de teta por esta que es equivalente a ello, lo cual es mucho más fácil de integrar que el seno cuadrado. Una vez que lo cambiamos, la integral se vuelve sencilla y así la hemos resuelto. A este hecho o a este método se le llama integración trigonométrica. Siguiente ejemplo. Supóngase que queremos integrar seno cúbico de teta esta vez. En lugar de seno cuadrado tenemos seno cúbico. Y también nótese que sería muy fácil si tuviéramos un coseno a un lado, el comodín, o sea, la derivada de la función que
supuestamente podríamos hacer como U, que sería el seno. Pero no lo tenemos. Luego entonces, al no tener este comodín, tenemos que implementar una estrategia trigonométrica. Nuevamente vamos a usar identidades. En este caso no existen identidades de seno o coseno al cubo. No existen cúbicas. Las identidades que existen son las de ángulo mitad, seno cuadrado y coseno cuadrado, y también tenemos las pitagóricas para seno y cosenos al cuadrado. Entonces tendríamos que utilizar algunas de estas. Solo tenemos cuadrados. Aunque sí existen en algunos formularios las de cubo, yo te sugiero que no utilices de potencias después del 2. Solamente aprende las más esenciales para no hacerte bolas con tantas fórmulas o tantas identidades por todos lados. Usemos las más esenciales, que son las cuadráticas, y un poquito de estrategia, un poquito de álgebra, y verás que se vuelve sencillo todo. Bien, mira, ¿qué sugiero que hagamos acá? Podemos descomponer el seno cúbico en seno por seno cuadrado. Fíjate cómo los tres senos que tenemos acá, dejamos uno libre y metemos seno cuadrado a este lado. ¿Por qué hacer eso? Insisto, las identidades básicas que conocemos son para seno cuadrado y coseno cuadrado. Entonces, podríamos usar aquí ya una identidad trigonométrica con este seno cuadrado. Por esa razón, hemos dejado un seno fuera y hemos dejado un seno cuadrado a un lado. Bien, ¿qué hacemos ahora con esto? Utilicemos la identidad. Pero esta vez no voy a utilizar la identidad de ángulo mitad que usamos hace un rato, sino más bien vamos a utilizar una llamada identidad pitagórica, la cual consiste en poder utilizar nuevamente el seno cuadrado de un ángulo, pero esta vez no con el coseno del doble de un ángulo, sino más bien de esta manera. Tenemos una identidad que dice que la suma de los cuadrados de seno y coseno siempre son igual a 1. Luego entonces, si nosotros despejamos de esta identidad pitagórica el seno cuadrado, tendríamos que este equivale a la diferencia entre 1 y el coseno cuadrado. ¿Por qué así? Bueno, esto porque tenemos aquí a un lado un seno, y si nosotros convertimos un seno por algo que tiene que ver con coseno, entonces aquí ya tendríamos coseno, y seno en ese momento, este que tenemos acá, se podría convertir en un comodín. Ese que no teníamos al principio, ahora sí lo hemos generado. Luego entonces es conveniente cambiar de seno a coseno para cuando tenemos un comodín a un lado. En pocas palabras, si tú tienes una potencia par aquí, te sugiero que uses las identidades de ángulo mitad. Pero si lo que tienes es una potencia impar, como en estos momentos, que es 3, entonces vamos a usar una identidad pitagórica. Por ejemplo, si tuviera seno quinto de teta, podríamos dejar un seno afuera y aquí 4 senos. ¿Cómo podríamos dejar esos 4 senos? Seno cuadrado y todo elevado al cuadrado. De esa manera tendríamos una base 2, podríamos usar esta identidad y todo esto lo elevamos al cuadrado y aparte tendríamos un seno aquí a un lado que sería nuestro comodín. Entonces, de esa manera podemos resolver cualquier potencia, ya sea par o impar. Bueno, continuemos con este ejercicio entonces. Si nosotros cambiamos, como hemos dicho, este seno cuadrado por su equivalente, que es 1 menos coseno cuadrado, tendríamos lo siguiente. La integral de seno de teta, que es el que ya habíamos aislado, por, en lugar de tener seno cuadrado, ponemos su identidad, que es 1 menos coseno cuadrado de teta y todo respecto a teta. Bien, ahora vamos a multiplicar este seno por cada uno de estos términos y tendríamos lo siguiente. Seno por 1 es igual a seno de teta. Y seno por coseno cuadrado nos quedaría seno por coseno cuadrado de teta en de teta. Y ya hemos cambiado una integral complicada por una integral mucho más sencilla. Bueno, en este caso no es una integral, sino más bien serían dos integrales, puesto que han quedado dos términos. Noten entonces, en lugar de tener la integral complicada seno cúbica, voy a tener la integral de seno, la cual es muy sencilla, y la integral de seno por coseno cuadrado, la cual también habría de ser sencilla por una simple razón. Este coseno cuadrado tiene aquí su comodín. Notan que coseno tiene el comodín seno acá, por lo tanto ya se podría resolver con una simple sustitución. Hagamos eso a continuación. Bien, lo primero sería entonces entender que la integral del seno, esta ya la tenemos, simple y sencillamente sería menos el coseno de teta. Y vamos a restarle lo que resulte de esta integral de seno de teta por coseno cuadrado. La voy a desarrollar aquí debajo. Tendríamos entonces la integral de seno de teta por coseno cuadrado de teta es igual a, aquí la vamos a desarrollar. Entonces, la integral del seno ya la tenemos, es menos coseno. Y la integral de seno por coseno cuadrado la vamos a desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Les decía hace un momento, esta se puede hacer fácilmente con una sustitución. Supóngase que U tendría que ser el que tiene aquí la potencia,
el coseno, y su derivada aquí está a un ladito, que sería el seno, y esto nos ayudaría. Digamos que ya tiene comodín. Por lo tanto, hagamos la siguiente sustitución, que u sea el coseno de teta. Su derivada de u es 1 respecto a u, y la derivada del coseno de teta es menos seno de teta respecto a teta. Si nosotros despejamos el diferencial de teta, tendríamos du entre menos seno de teta. Hacemos esos cambios y tendríamos entonces que esto es equivalente a, dejamos seno de teta en su lugar y el coseno lo hemos cambiado por una u, quedándonos u cuadrada, y el de teta o el diferencial de teta lo cambiamos por el diferencial de u entre menos seno de teta. Ya está. Fíjense entonces cómo hemos logrado una sustitución aquí sencilla, directa, eliminar este seno de teta sin ningún problema. Podemos eliminarlo y nos quedaría entonces la integral de menos u cuadrada respecto a u. Y hemos cumplido nuevamente con el objetivo del método de sustitución, que es una integral complicada, cambiarla por una integral mucho más sencilla. Integrando tendríamos menos un tercio de u al cubo. Recuerden la regla de la potencia, sumamos 1 y dividimos entre la misma cantidad. Ahora bien, regresamos al valor de u. Originalmente u quedamos que era coseno, por lo tanto regresamos a su valor y tendríamos que la integral del seno por el coseno cuadrado es igual a menos un tercio del coseno cúbico de teta. Ya tenemos ese resultado. Recuerden que este resultado lo queríamos para este pedazo de la integral o esta parte, este término de la integral. Este ya lo habíamos integrado. Aquí está su resultado y su integral sería esto que tenemos de este lado. Lo agregamos aquí entonces. Tendríamos menos, que es el menos que venimos arrastrando de acá, y vamos a hacer simple y sencillamente sustituir esto que hemos integrado, que es menos un tercio del coseno cúbico de teta. Ya estaba destapando acá. Vamos, tenemos entonces que la respuesta sería menos coseno de teta y simple y sencillamente vamos a multiplicar menos por menos, nos daría más y tenemos aquí el tercio del coseno cúbico de teta más c. Ya lo hemos terminado. Bien, entonces hemos aplicado nuevamente una integración trigonométrica y vean que al final el método de sustitución se puede aplicar. Digamos que al principio, así como está el ejercicio seno cúbico de teta, no se puede aplicar la sustitución directa. En cambio, si nosotros aplicamos una identidad trigonométrica, sustituimos prácticamente el seno por algo equivalente, entonces podríamos ya aplicar alguna de las técnicas que hemos aprendido, que en este caso es la sustitución. Aplicamos para esta parte de la integral la sustitución y hemos logrado así encontrar la respuesta del seno cúbico de teta. Ejemplo número 4. Tenemos la integral de la tangente sexta de teta por la secante cuarta de teta respecto a teta. Nuevamente una integral que tiene que ver con funciones trigonométricas y tendríamos que aplicar nuevamente algo así como una integración trigonométrica, o sea, usar identidades. Recuerden que hay identidades para senos, cosenos, tangentes, secantes. Para todas las funciones trigonométricas elementales tenemos identidades. Ya hemos usado en los ejemplos anteriores para seno y coseno. En esta ocasión vamos a utilizar para secante y tangente. ¿Qué podemos hacer? Veamos, miren, si ustedes intentaran una sustitución, tal vez sería prudente decir que la secante sea u, pero su derivada es secante por tangente. Entonces aquí tenemos 6 tangentes y aquí 4 secantes. Habría que hacer una combinación entre ellas, lo cual sería un tanto complicado. Se me ocurre hacer lo siguiente. Siempre que tengan secantes y tangentes juntas, podrán utilizar la identidad para secante. Tenemos una identidad para secante cuadrada. Entonces es función de o cuestión de dejar una secante cuadrada aislada. Es decir, hagamos algo como esto, miren, la tangente no me preocupa, dejémosla como tangente sexta y la secante la voy a dividir en dos, secante cuadrada por un lado y secante cuadrada por otro lado. O sea, la secante cuarta la separamos en dos de cuadrados. ¿Por qué debo dejar cuadrado? Recuerden que las identidades trigonométricas que tenemos tienen que ver con cuadrados. En este caso, la identidad a la que me refiero es precisamente esta. La secante cuadrada de un ángulo dice que es igual a la suma de 1 más la tangente cuadrada de ese mismo ángulo. Esta es una famosa identidad también pitagórica que nos podría ayudar a resolver este ejercicio. Luego entonces, si usamos esta identidad, tendríamos lo siguiente. Aquí vamos a dejar primero
la tangente sexta exactamente igual. Esta no nos preocupó. Y esta secante cuadrada la vamos a dejar aquí, que ya se darán cuenta que funcionará como un comodín. Y esta secante la voy a cambiar por su identidad, que es 1 más tangente cuadrada de teta respecto a teta. Así nos quedaría si hacemos este cambio. Esta secante cuadrada prácticamente la he reemplazado, digamos que es esta que está aquí, la he reemplazado por su identidad, que es esto que tenemos de este lado, teniendo entonces esta parte. ¿Por qué hacer eso? Bueno, porque ahora ya podría ser una sustitución. Ahora sí, se dan cuenta que hay tangentes y hay una secante cuadrada. Les decía que esta me iba a servir como un comodín, puesto que yo sé que la derivada de una tangente es una secante cuadrada. Luego entonces, en estos momentos, sería muy conveniente utilizar la siguiente sustitución, que u sea la tangente de teta. Si hacemos que u sea la tangente de teta, su derivada sería la secante cuadrada de teta. Si nosotros despejamos de ahí el diferencial de teta, tendríamos que es igual a du entre secante cuadrada de teta. Bien, hagamos esos cambios de este lado. Tendríamos entonces la integral de, en lugar de tangente voy a escribir u. Era tangente sexta, tendríamos u elevado a la 6 o u sexta. Luego secante cuadrada. Esa la vamos a dejar tal cual. ¿Por qué razón? Insisto, prácticamente esta secante cuadrada que hemos dejado acá nos va a servir como un comodín, lo que hemos estado platicando acerca del comodín. Bueno, después de eso tendríamos que todo esto multiplica a 1 más y tenemos nuevamente una tangente, esta vez al cuadrado, pero esa tangente hemos decidido cambiarla por una u. Tendríamos entonces 1 más u cuadrada. Y todo esto respecto a d teta, pero en lugar de d teta decidimos cambiarlo por el diferencial de u entre la secante cuadrada, según lo que habíamos mencionado aquí en la sustitución que íbamos a realizar. Bien, una vez que ya hemos cambiado todo, entonces vamos a simplificar un poco para que lo noten. Primero que nada, ¿se dan cuenta de por qué dejamos esa secante cuadrada a un lado? Era un comodín. ¿Por qué razón? Porque yo sé que la derivada de la tangente es una secante cuadrada. Entonces, al saber eso, pues entonces sé que esta secante que estaba de este lado me podría servir como comodín si utilizábamos esta identidad trigonométrica. Bueno, una vez que lo hacemos, vamos a simplificar. Una secante que multiplica, una secante que divide, ambas son cuadradas, podemos eliminarlos quedando solamente u sexta por 1 más u cuadrada en du. Una integral sencilla. Noten entonces cómo la sustitución nos ha ayudado a cambiar prácticamente esta integral complicada que teníamos de este lado por una más sencilla. Y la técnica de integración trigonométrica nos cambió esta conjunción, digamos, de tangente por secante compleja por algo parece más complejo, pero la verdad es que ya se puede aplicar una sustitución y hacer todo más sencillo. Lo que resta hacer es, antes de resolver, multipliquemos aquí, miren, u sexta por 1, quedaría u sexta, y u sexta por u cuadrada nos quedaría u octava. Tendríamos entonces una integral muy sencilla, simplemente la regla de potencia dos veces para este y este término, y tendríamos lo siguiente: la integral de u sexta es un séptimo de u séptima, y la integral de u octava es un noveno de u a la 9. Por último, nos resta regresar el valor de u. Recordemos que siempre en una sustitución regresamos a este valor. Quedamos que u iba a ser la tangente, por tanto, tendríamos un séptimo de la tangente séptima de teta más un noveno de la tangente novena de teta más c. Y ya tenemos así la respuesta entonces de esta integral. Recuerden, si ustedes quisieran saber si realmente esta es o no la respuesta, basta con derivar. Deriven todo esto y habrán de darse cuenta que después de derivar y simplificar, claro está, van a regresar a esta función original. Bueno, espero que hayan entendido. La técnica de integración trigonométrica consiste prácticamente en utilizar las identidades trigonométricas para simplificar integrales que tienen que ver precisamente con este tipo de funciones.